de lo que son las décadas de los años 30 y 50 era solamente memoria. Si yo memorizo soy bueno, si no memorizo soy malo. Si yo repito, repito los conceptos una y otra vez, voy a ser exitoso en la vida, si no voy a fracasar, ¿ya? Y el estudiante tenía una actividad pasiva dentro del aula. El estudiante no hablaba en el aula, el estudiante no expresaba su opinión, el estudiante no debatía, el estudiante no podía hacer un análisis reflexivo, ¿ya? Solamente codificaba y repetía lo que decía el profesor. Si el profesor planteaba un concepto, eso era ley y tenían que repetirlo al pie de la letra como lo señalaba el docente, ¿ya? El ambiente era sumamente plano, por decirlo de alguna forma. Como les digo, no había instancia para el diálogo, no había instancia para plantear una opinión, no había instancia, la sala de clase eran todos los estudiantes mirando a la pizarra, escuchando a este profesor que estaba, o profesora que estaba entregando el conocimiento, que dominaba el conocimiento y era dueño del conocimiento, y visualizando la nuca de mi compañero uno atrás del otro, era esta teoría, ¿ya? Y se basaba en el contenido principalmente y en objetivos operativos. ¿Lo logro o no lo logro? ¿Sé o no sé? Y hasta ahí llegaba el proceso de enseñanza-aprendizaje, ¿ya? Eh, a modo de resumen, dentro de este paradigma conductista, eh, como les dije, se sustenta en lo que es la repetición, en la parte mecánica, en un sistema de 1, 2, 3, 4, 5 y tenían que seguir la secuencia lógica sí o sí. En los sustentos de los premios y los castigos, soy bueno o soy malo, apruebo o repruebo, ¿ya? El rol principal estaba centrado en el profesor. El profesor era amo y señor de la clase y era el dueño del aprendizaje y era el dueño del conocimiento y lo que planteaba el profesor era ley, ¿ya? Y el estudiante tiene un rol que es netamente de ejecutar. Si el profesor dice que hay que transcribir de la página 1 a la página 3 del libro de historia, era transcripción textual, ¿ya? Si el profesor dice que hay que definir o crear el concepto de, el estudiante no hacía una creación propia, sino que repetía lo que le había enseñado el profesor, ¿ya? Y como les dije, esto se sustentaba en contenido, en memorizar, en almacenar información. Como quien dice un disco duro y vamos llenando de datos e información, ¿ya? No existía realmente una motivación de los estudiantes por el aprender, sino más que todo una ansiedad y un temor de saber si iba a recibir un premio o un estímulo positivo o iba a recibir un castigo o un estímulo negativo. ¿Ya? Estamos pronto a que se nos cumplan nuestros 40 minutos de este Zoom que nos permite trabajar, nos quedan 10 minutitos, ¿ya? No sé si quieren hacer algún aporte, alguna consulta, si comprenden, ¿les queda claro cómo es este paradigma? Sí, profe, Díganlo. lo que pasa es que cuando usted decía que los alumnos al intentar, ay, ¿cómo era? De que los alumnos no quieren opinar porque Ujú. van a recibir un castigo o algo así, pero recordando mi experiencia el año pasado en práctica, algo que me decepcionó de mis alumnos era que ellos no tenían la intención de aprender con el profesor era muy bueno, a mí me agradó bastante su enseñanza, pero al ver el aporte que hacían los estudiantes a su clase, no era ninguna. Ellos no tenían la intención de aprender, no querían hacerlo o no tenían una motivación concreta. No sé si era por la edad, porque era como primero o medio, Ya un primero pero eso medio. fue como, sí, igual en cierta parte me desmotivó. Me agradó mucho el curso, pero esa parte del aprendizaje que yo creo que es la más importante, me ¿Y desmotivó bastante qué asignatura era, Abigail? yo soy de lenguaje. Ya, lenguaje. Ya. Y, y eso era lo que en parte me desmotivaba, como para yo no caer en lo mismo, como intentar cautivar la atención de ellos y que ellos igual les gusta aprender, porque la verdad que igual es una edad difícil en primero medio y eso. Claro. Sí, mira,
Y bueno, ahí hay todo un proceso sociopsicológico dentro del estudiante, es muy complejo los primeros medios y los segundos medios, ya porque vienen de esa transición de que fueron los mayores dentro de su establecimiento educacional Ujú. hasta octavo básico y pasan a ser los menores y a veces no saben y el proceso de adaptarse al mecanismo de la enseñanza básica, esa transición desde que egreso de octavo a un primero medio les genera a ellos ciertos caos, ciertos desórdenes, ¿ya? Y lo otro que hay que analizar Mm, también es que cuáles son los verdaderos estilos de aprendizaje de estos estudiantes, ¿ya? Porque a lo claro. mejor quiere decir, a lo mejor era un curso orientado más al área científica, a lo mejor era más concreto, tenían más tendencia hacia las matemáticas o hacia las ciencias exactas, ¿ya? Entonces quizás ahí cuesta un poquito más indagar y poder llegar a ello. ¿Ya? Ujú. Entonces quizá esa puede ser. Entonces, pero después vamos a ir analizando Ujú. los estilos de aprendizaje, ¿ya? Los tipos de inteligencia, y a veces los cursos tienen características propias o generales, ¿ya? Entonces a veces a lo mejor no son muy cercanos a las humanidades y les gusta más la parte de la ciencia, quizá a lo mejor son los que se van a tirar por el área de la matemática, entonces ahí podemos ir visualizando, pero como te digo, no es que se sienta, y ir buscando qué estrategia, porque a veces nosotros ocupamos estrategias que creemos que nos va a resultar con un curso, o por ejemplo con un primero medio te resulta súper bien una clase, y después tiene otros 2 o 3 primeros medios, y en algún primero medio no te resulta porque los niños son diferentes, ¿ya? Como lo hemos hablado en otras oportunidades, todos los niños son diferentes y los grupos cursos también son diferentes. Ya vamos a ir aprendiendo tips para ir identificando las características de estos grupos cursos y cuáles son las Ujú. estrategias más propicias para fomentar el aprendizaje dentro de los rangos etarios en los que ellos se ubican. ¿Ya? ¿Ya, Abigail? Ya. ¿Ya? Sí, profe.